Massa, filósofo, ya ha estado por aquí, la verdad un amigo, es un placer que Javier esté de vuelta. Y Soledad Castro también ha estado, así que bueno, también Soledad Castro. Mira, una amiga. También otra amiga, periodista, cineasta, así que bueno, no pudo venir, ahora nos enteramos en Nico Spielberg, que es programador del cine universitario, nos llamó hace un ratito que excusándose. La idea un poquito, porque hablamos recién con Javier y Soledad, es que ellos van a plantear un poquito del tema, y luego se va a sumar Guzmán para hablar entre los tres, y luego obviamente nos ponemos a conversar entre todos en la última parte. Así que muchas gracias, bienvenidos y gracias. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Disculpen, vine con mi pequeña niña, así que vamos un pequeño espacio de cuidados. Así que si hay un pequeño cantito por atrás, sepan disculpar. Bueno, la verdad es que es una película difícil. Esta película es una película difícil desde muchos puntos de vista. Un poco el enfoque que elegimos darle es este trabajo sobre los arquetipos alrededor del amor en el cine, que es un problema grande, ¿no? Es decir, cómo ha sido representado, cómo suele ser representado el amor, las relaciones de pareja en el cine latinoamericano, me debería decir también, y en el cine documental, que ha constituido, digamos, como la forma en que percibimos nuestros propios sentimientos. También está educada, nuestros propios sentimientos y nuestros vínculos, también está educada por todos esos materiales que consumimos, ¿no? Léanse para bien y para mal, sin demonizar, por suerte, ninguno de esos materiales, ¿no? Pero desde Mujer Bonita hasta, no sé, ¿no? Como los musicales, hasta las comedias, los dramas, siempre estamos como, de alguna manera, repletos de mímesis de las relaciones humanas, ¿no? Repletos de representaciones de las relaciones vinculares y del amor en el cine. Entonces ese es un abordaje posible para la película, es decir, pensar qué hay en la película de diferente a eso y qué hay de parecido a eso también, ¿no? ¿Qué hay de parecido a eso en esta idea de seguir parejas? Un poco también es lo mismo que hacer un montón de películas de ficción, o si uno piensa en esta película de Navidad tan famosa, tan bonita, que se llama Love Actually. ¿La vieron esa película? Que es mi favorito de Navidad, de todos los cables, que es esto de seguir muchas personas al mismo tiempo en su trayecto, ¿no? ¿Y qué pasa con una pareja? ¿Qué pasa con la otra pareja? ¿Qué pasa con la otra pareja? Y armar un montaje alrededor de eso. Entonces hay algo en eso que es de alguna manera clásico y que lo hemos visto muchas veces y que me parece que de alguna manera dialoga con la película, sobre todo en términos de montaje. Pero también es una película difícil porque es una película a la que primero que nada uno rechaza de alguna manera, ¿no? Hay algo como de un rechazo que puede venir de varios lugares, el rechazo que tiene que ver con poder mirar y escuchar a estas personas que viven en la calle, que son personas que viven en la calle en una situación de vulnerabilidad extrema, y qué nos provoca escucharles, ¿no? Escucharlos, sobre todo escucharlos hablar. Hay un acto de escucha muy interesante en la película, muy valioso, ¿no? Hay una cámara ahí que se sienta con ellos y que les da espacio, en general los encuadra de a dos, eso también es interesante porque es como una metáfora, digamos, clásica que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Esto de poner a las dos personas en el plano, ¿no? Las pongo a las dos en el plano, entonces también veo qué pasa entre esos cuerpos, ¿no? No solamente es un cuerpo de una persona, entonces habla, como pasa a veces en las películas de entrevistas, o pasa en las películas que uno pone una persona en el plano que habla y la otra persona en el plano. Bueno, acá están, en los planos están las dos personas juntas. Entonces uno ve también qué pasa con el vínculo entre esos cuerpos, que son cuerpos muy castigados. Estamos frente a cuerpos muy castigados. También hay algo del pudor, que a mí siempre me parece un pudor un poco de clase, que está dentro del mundo del cine. Es decir, el pudor de cómo vas a mostrar esto, ¿no? Esto no se muestra así. Estás haciendo un ejercicio, esto de la polémica, ¿no? Te estás aprovechando del subalterno para poder hacer una película. Y a mí eso me parece un problema, porque
nos mordemos la cola si solamente caemos ahí, ¿no? Es decir, bueno, esto es sensacionalista, entonces no lo muestro. Bueno, pero entonces ¿cómo se muestra? ¿Cómo se muestra una persona que vive en la calle con todos los cuidados del sensacionalismo, ¿no? Porque hay una escena en particular que hay una chica que está claramente en una abstinencia de droga, y yo, la verdad que en ese momento detesté un poco a ese director que estaba ahí mostrándome eso, ¿no? Dije, ¿qué hace este tipo mostrándome eso? Y a la vez después me parece un poco complicado quedarnos con eso y rechazar eso porque me impresiona, ¿no? Hay algo de, bueno, ¿cómo mostrás lo que impresiona? ¿Y cómo mostramos lo que impresiona? ¿Cómo se representa una persona que está en un mono de una adicción o que está en una situación de calle, una persona que además está sufriendo la separación de su hija? ¿Cómo se muestra eso si no es poniendo una cámara y escuchando y observando? Bueno, esa es una pregunta del cine. Y creo que en ese caso es una pregunta, en todo caso, en el ensayo con el error, es una pregunta válida, valiosa, y que se agradece a la hora de la puesta en escena, ¿no? Decir, bueno, esta es la pregunta que yo elijo hacer, mi hija. Decir, bueno, ¿cómo muestro esto? ¿Lo muestro como puedo? ¿Lo muestro como quiero? Como quiero, obvio, lo muestro como quiero. Es decir, ¿no? Como me parece que esas preguntas también están ahí. Y no quería dejar de traerlas para iniciar la charla porque me parece que es algo que no debemos esquivar. Me parece que no debemos esquivar qué supone para un director de cine en el Uruguay, en un medio donde el cine político está mal visto, donde hacer cultura y política parece que le bajara la calidad al elemento cultural, ¿no? Como que me parece que es algo que pasa mucho en este medio y es muy preocupante. Es decir, si yo hago una película política, es menos película. Si es evidentemente política o evidentemente denuncia, pareciera que eso de alguna manera le baja la calidad artística. Entonces hacernos esas preguntas me parece de orden y a mí son preguntas que me interpelan, que me importan y que me atraviesan. Eso. Entonces, bueno, como que hay algo de... Mirá, hay algo de eso que me parece muy importante, de poder pensar cómo se representa la pobreza, cómo se representa la miseria, cómo se representa la locura, cómo se representa la abstinencia, con qué cuerpos alcanza con un actor, con una actriz, o hay algo de potencia inenarrable, insoslayable en ese cuerpo real, en ese viso de realidad que tiene el cine documental. No tengo respuestas, pero me parece que la película hace esas preguntas, nos obliga a encontrarnos con eso, con nuestros propios desagrados, con nuestros propios prejuicios alrededor de eso, y por eso es valiosa. Y en torno al amor, me parece también que bueno, desmonta la película un montón de ideas sobre la representación del amor. Una de las cuales, por ejemplo, para mí, una muy importante, tiene que ver con lo que supone, bueno, digamos, lo inflado que está el amor en el cine en términos de tiempo, ¿no? Esta cosa de, bueno, yo me enamoro de alguien y eso es un sentimiento absoluto y es un sentimiento que define mi vida y es un sentimiento, ¿no? Como enorme, grande, como, no sé, como que tiene un estatus el amor en el cine insoportable, ¿no? Quiero decir, las personas se enamoran y sufren, las personas se enamoran y cambian sus vidas y hacen... Y el amor está mostrado como un impulso de cambio, como un motor de cambio impresionante. Es decir, si yo me enamoro, puedo hacer por el otro un montón de cosas, ¿no? Puedo cambiar mi vida, puedo hacer un círculo como personaje. Entonces se enamora y entonces cambia, ¿no? Se enamora y entonces deja de ser un sorete y se convierte en una buena persona. Se enamora y deja de ser una desordenada y una intensa, y entonces se enamora y se ordena y ¿no? Deja de querer coger con todo el mundo y entonces de repente se vuelve monógama, o deja de drogarse y entonces se vuelve una crack. Y la realidad es que esta película nos muestra todo lo contrario, nos muestra el amor como un sentimiento o muy pequeño, muy poco poderoso, muy pequeño en lo que tiene que ver con la construcción de la subjetividad de las personas, y a la vez grande, o sea, pequeño y grande, ¿no? Porque los vínculos están ahí, pero son muy frágiles en términos de vulnerabilidad porque están atravesados de una manera muy profunda por
la vida, por el contexto, por el género, por la potencia, por la edad, por el dinero, por la clase. Es decir, eso es así en todas las vidas, ¿no? Siempre el amor está atravesado. El amor no es un sentimiento poderoso que nos hace cambiar. Sí, no, depende, pero está atravesado por un montón de variables que en este contexto quedan recontra en evidencia. Porque como estas personas son hipervulnerables, esta idea del amor romántico que nos hace mover, no sé qué, bueno, de alguna manera se muestra que eso también es un privilegio, ¿no? El poder cambiar tu vida en torno al amor es un privilegio, es porque tenés casa, es porque tenés donde vivir, es porque tenés una red de vínculos, es porque te lo enseñaron, ¿no? Es porque no te drogás, porque no sos adicto, porque no sos pobre. Entonces me parece que ahí hay un valor también en esto de cómo pensamos el amor, ¿no? Cómo pensamos el amor desromantizado, cómo pensamos los vínculos, y qué se pierde en esa representación. O sea, si representamos el amor sin romance, ¿qué se pierde? ¿Qué se gana? ¿Para qué sirve hacer esa operación? Yo no lo sé, pero me parece que la película nos lo pregunta. Y ese es uno de sus valores. Es una película, vuelvo a decir, muy difícil, con la que uno se pelea, que te da asco, que te da una pena espantosa. Pero me parece que por eso mismo hay que abrazarla, ¿no? Porque también a veces tenemos demasiado cuidado en nuestro pueblo, en nuestra cultura uruguaya para mostrar la debilidad del dolor. Y a veces las dejamos ausentes, siempre están fuera de campo. Y acá no están fuera de campo. Y eso es un problema. Están en campo, uno los ve. Te obliga a verlo en la película. Entonces, agradecer mucho y bienvenir la película, bienvenir la polémica, compañero. Eso me parece un aprendizaje grande. Y también, bueno, ¿no? Como esta pregunta sobre, digamos, ¿cuánto? Esa es otra pregunta que a mí, por lo menos si estuviera en tus zapatos, me acompañaría. Sería, ¿cuánto decidieron ellos de lo que se ve de ellos, ¿no? ¿Qué implica el respeto para irse en torno a la imagen de otra persona? Creo que la película nos hace esa pregunta también. O sea, y a veces eso, en el acuerdo o el desacuerdo de mostrar ciertas cosas y mostrarlas de frente, creo que bueno, que hay un campo fértil de laburo intelectual, de laburo sentimental, y eso es lo que se agradece. ¿Por ahí? ¿Qué pasa? Gracias. Mirá, todos te aplauden a ti. Muy. A ver. Voy a arrancar primero con agradecimientos de rigor. El primero, obviamente, para Guzmán por la película. Creo que coincido con Soledad en gran parte de los apuntes de recepción de la película. Y ahí sumo esto de que me enteré de la polémica ahora cuando venía en la entrada y en los comentarios. Y obviamente inevitablemente me sale el filósofo de adentro y esto de decir, bueno, a ver, si los actos impulsivos públicos traen polémica, bien hecho el trabajo y ya está. Por ahí. Claro, por algo uno dice cosas en público y no las dice en privado. Si uno quiere decir cosas en público es para que esto despierte cosas. Puede tratar de atravesar alguna de las cosas que despierta, creo, en lo que tengo para decir hoy, pero creo que no hay que tenerle miedo. Hoy, creo que uno de los problemas que tenemos en el ambiente político en el que vivimos es que parece que le tenemos miedo a la polémica. La polémica es constructiva en el mundo político por definición. Entonces creo que hay que amigarse mucho con eso. Obviamente a la Biblioteca y a Gabriel por la invitación, por el espacio para hablar de cine en esta clave reflexiva, que la verdad disfruto muchísimo. Después obviamente a Soledad por compartir el espacio y por la buena
nota en el intercambio de miradas por las cuales hoy íbamos a estar discurriendo, y principalmente yo quería tomar un momento para agradecer a Fabiana, a Cristina, a Marcela, a María, a Jonathan, a Vanessa y a Paola y a Rubén por las historias y por todo lo que, compartir todo lo que Soledad acaba de conversar y por también abrirnos este espacio bello de permitirnos verlos de alguna manera en este lugar. Yo vivo un poco en una intersección medio rara, en donde no somos muchos, pero bueno, yo estoy ahí entre la filosofía, la narrativa, la tecnología y como los dispositivos y los procesos que nos permiten contar cosas, y me dedico como a pensar en eso, así que mi mirada viene desde ahí. Esto simplemente es un disclaimer de desde dónde yo voy a estar mirando la película. No soy crítico del cine, por lo menos no formalmente, miro el cine desde este lugar y bueno, creo que siempre lo he hecho de esa manera. Lo que yo les quiero contar hoy está atravesado por una pregunta que es increíble, pero ya a mis 45 años y con, vamos a llamarle 30 generosos años de ver cine en todos sus formatos, es inevitable, cada vez que veo un documental me termina atravesando la misma pregunta de ¿es el arte que imita la vida o es la vida que imita el arte? Y esa pregunta vieja, pero maravillosamente recurrente, me vuelve a invadir cada vez que me toca encontrarme con algún tipo de representación de la vida real en la pantalla. O, por suerte, y cada vez más en otros ámbitos, ¿no? Hoy tenemos muchos y muy interesantes documentales en formato podcast y creo que también hay una literatura importante en términos de género de no ficción que han abordado con una mirada documentalizada sobre, pero esto ya vamos a ver. En esto de contar y hablar de arquetipos, justamente esta pregunta me parecía interesante porque no. A ver, ¿por qué esto del arte imitando la vida o la vida imitando el arte? Creo que, a ver, es una pregunta que se plantea o se coloca en el lugar de el sentido de lo inteligible o el sentido en términos de inteligibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Para sacarlo de la jerga académica o teórica, ¿no? O sea, básicamente cuando nos preguntamos por qué es lo que está pasando con esto en este lugar, nos preguntamos qué quiere decir que suceda esto en este contexto. ¿Cómo se entiende? ¿No? ¿Cómo se entiende y cómo se interpreta que esto ocurra de tal manera en este contexto en diálogo con todas estas otras cosas? Acá hay varias cosas a deslindar. Primera cosa, ¿qué es esto que está ocurriendo? Segunda cosa, ¿cuál es el contexto? Tercera cosa, ¿cuáles son las otras demás cosas que intersectan con esta cosa X que está ocurriendo y que yo le quiero dar sentido? En este caso, yo creo que hay como dos ejes de análisis claros. Uno es cuál es el sentido que tiene este documental para nosotros hoy, y creo que eso en parte era lo que estaba conversando Soledad al inicio. Creo que también lo vamos a poder conversar cuando Guzmán se sume a la mesa, así que yo me voy a encargar de lo otro, es decir, cómo se lee esto, lo que están contando estos protagonistas en esta película, en este otro contexto de los arquetipos con los cuales pensamos el amor. ¿Cómo se explica este amor que yo siento? ¿Cómo yo entiendo este amor que yo siento en este contexto que justamente es un contexto particularmente crítico, particularmente complejo y además muy interpelante para nosotros espectadores? En esto, volviendo al lugar del arte, el arte resulta clave para entender qué es lo que me pasa.
Y normalmente nos pasa esto de que el arte resulta una clave importante para entender qué es lo que nos está pasando en este contexto en clave de herencia cultural, porque de alguna manera, como decía Soledad recién, vemos y hemos visto N cantidad de películas que retratan el amor romántico de esta manera, entonces esa herencia cultural de alguna forma nos termina pegando en la lectura que hacemos sobre las cosas. Pero también esto sucede en clave arquetípica, en clave macro, en clave eidética si pensamos en los arquetipos platónicos, o del inconsciente colectivo si pensamos en Jung, ¿sí? Y el arte ahí también funciona como un espacio de aprendizaje, o sea, seguimos contándonos estas historias, diría Campbell, Jung y muchos de los que acabo de nombrar, porque en definitiva seguimos entendiendo que acá hay un espacio donde podemos enseñarle a quienes no saben qué es lo que te pasa cuando te enamorás, qué es lo que te pasa cuando se muere alguien, qué es lo que te pasa cuando perdés algo, etcétera, etcétera, para que estas personas aprendan y sobre todo tengan un aprendizaje emocional, porque el aprendizaje acá, si se quiere, racional o conceptual pasa por otro costado y no es el aprendizaje por el cual está más interesada la narrativa, es, bueno, ¿qué se siente que te pase esto? ¿No? Y ahí es donde, esto es muy Margaret Mead, ¿no? El arte se convierte en el espacio de laboratorio emocional previo a la vida. Una especie de reservorio emocional con el que voy contando cuando me toco enfrentar a la vida. Salvo cuando la vida te pasa por arriba. Y en esto, yo ser completamente honesto, yo soy un gran defensor de que en la pregunta ¿el arte imita la vida o la vida imita el arte? Yo soy un gran defensor, digamos, de la segunda, digamos, lugar de esta dicotomía, de que es la vida la que imita el arte y de que en eso nosotros estamos constantemente corriendo la de atrás. Y cuando terminé de mirar esta película, un poco la misma cosa, ¿no? Es una dialéctica, completamente, pensando en términos de oposición, es trampa, ¿no? Pero cuando terminé de mirar esta película, dije, ¡ah! ¡Qué bronca! Y qué linda la bronca, porque a mí me encanta cuando me pasan estas cosas, que me encuentro con algo que me tira toda la estantería, ¿no? De que efectivamente acá no pasa eso. O sea, y quiero trazar un recorrido por la película para mostrar cómo no pasa. Cómo efectivamente al inicio de la película hay una idea de que esto puede pasar, de que vamos a ver historias de amor y las vamos a ver en esta misma clave. Incluso es súper interesante cómo no solo la mirada del cineasta, sino como también la mirada de los propios protagonistas habla de esa voluntad de vivir el arquetipo del amor, y sin embargo después esto choca. Y choca con el devenir de la vida, con el devenir de las vidas de estas personas y con la materia. Exacto, y nos terminamos encontrando con otra cosa. ¿Cuáles son los dos arquetipos que yo quiero tomar? Obviamente que podremos tomar una cantidad, yo voy a tomar dos que si se quiere son como bastante clásicos y tradicionales y repetidos en los modos de entender el amor. El primero es el del arquetipo del amor como complementariedad. Esto aparece en Platón, específicamente en el banquete o en el simposio, que es un diálogo donde Platón y sus cofrades están... es bien interesante porque... No voy a hablar del otro día. Sí, exacto. Y acá, digamos, cada uno empieza a hablar sobre qué es lo que le parece que es el amor. Y Aristófanes, el comediógrafo que aparece como un personaje en este diálogo de Platón, es quien cuenta esta idea del mito originario de la humanidad. Él dice, bueno, los seres humanos en un inicio éramos, éramos todo uno, ¿no? Éramos una sola cosa, y de repente, como estos seres humanos eran, digamos, poderosos y ambiciosos, Zeus no le gusta nada esto y dijo, vamos a literalmente partirlos al medio. Y justamente dice Aristófanes, y acá cito el diálogo, dice, cada uno de nosotros es una mitad de un ser incompleto, porque fuimos cortados a la mitad como un pescado. Por lo tanto, cada uno de nosotros permanentemente busca su otra mitad, la mitad con la que combina mejor.
El amor es ese impulso que nos lleva a buscar esa otra mitad para, de alguna manera, sentirnos completos. Bueno, la reversión ultrapatriarcal de Génesis salió de la costilla del hombre. Exacto. Ahí lo tenés, ni si no era ni la mitad. Bueno, interesante además, justo ahora cuando estaba revisando el banquete para traerlo acá, recordé que en este mito Aristófanes mismo refiere a la idea de que, contra lo que muchas veces se ha interpretado este mito, este encuentro de las dos mitades es una visión del amor heterosexual. No, en el mito platónico está la idea de que este encuentro de estas dos mitades no necesariamente se da en la heterosexualidad. O sea, son encuentros de dos mitades que pueden ser masculino-masculino, masculino-femenino o femenino-femenino. No hay sexualidad. Yo tenía diosas, sacerdotisas. Sí. Hablando de otro tipo de concepción ahí de lo genérico. Exacto. Bien, el otro mito o el otro arquetipo es el arquetipo del amor como domesticación. Este arquetipo sí es bastante más contemporáneo, digamos, acá padre y madre de este arquetipo son Jung y su discípula más importante, Marie-Louise von Franz, y de alguna manera acá, digamos, Jung y Marie-Louise von Franz están mirando qué pasa con los arquetipos de distintos tipos de comportamiento en los cuentos de hadas tradicionales y encuentran un arquetipo del amor que yo creo que el cuento que mejor lo muestra de todos esos cuentos tradicionales es La Bella y la Bestia, ¿no? La Bella y la Bestia de alguna manera está ejemplificado esta historia de amor en donde la función de quien ama es de alguna manera justamente educar, domesticar y sobre todo civilizar, ¿no?, a quien se deja amar, ¿no? Y de alguna manera... Que también es jesuita eso. Sí, muy bien. Digo para complementar. No, ahora es muy moderno esto, además. O sea, muy moderno en el sentido de ser algo que trae la modernidad, esta oposición entre civilización y barbarie, ¿no? O sea, estamos como en ese lugar de la cultura en este momento, ¿no? Interesante también en esto, que si bien este pareciera ser una historia bastante tradicional del amor, y si se quiere como una mirada casi, podríamos decir, bastante patriarcal sobre el amor, en donde la mujer viene a salvar al hombre, sí es interesante también, a mí las que más me gustan son las relecturas más acá de esta idea, o de esta historia de La Bella y la Bestia, más obviamente en clave feminista, porque es interesante ver también cómo el personaje de la Bella, en este caso, está al amar a esa bestia contradiciendo una serie de mandatos sociales que imperan sobre ella, particularmente el mandato de su padre. Recuerden que en el cuento el padre es el primero que la quiere rescatar del lugar donde ella está recluida con la bestia, y en segundo lugar, cuando fracasa el mandato del padre, aparece el mandato de la sociedad, que también la quiere sacar de ese lugar donde entienden que estará cooptada por la fragilidad de la bestia. Y lo interesante es que frente a estas dos instancias, lo que la Bella puede hacer es ver más allá de la apariencia y entender qué es lo que hay en el fondo de esta persona, ¿sí? Y también encontrar en el amor una mirada de propósito, una mirada de que yo puedo sacrificar un momento circunstancial, desagradable, en pos de la recompensa de un propósito final que será más placentero. Claro, si uno la lee en clave de Franz Fanon, ¿no?, la podemos educar sacrificándonos, ¿no? Nos sacrificamos para educarnos. Entonces ahí me parece también una posición ahí que, o sea, ese arquetipo del amor que cambia al otro, ¿no?, y que también es una forma de suavizar el acto colonialista, ¿no? Es decir, bueno, voy a cambiar al otro, transformarlo en algo que yo pueda amar y con quien pueda sobrevivir, ¿no? Eso también es.
Seguro. Sí. A ver, sin lugar a dudas, y también en esto es que ese más allá, y ahí la mirada más crítica, o sea, ese más allá por el que se sacrifica la bella, en definitiva, y por el cual contradice el mandato de su padre, es un más allá que en su consecución permite la convivencia con esa sociedad que la criticaba y con ese padre que la criticaba. Y el poder, porque ya es un príncipe. Después no es que se transforma, ¿no? Se transforma en un príncipe rubio, precioso, blanco, y deja de ser esa bestia, ¿no? O sea, eso de el otro se transforma en alguien, a través del amor lo transformo en algo que puedo admirar y amar de la otra manera, de la manera que la sociedad me deja, de la manera para que todo el mundo esté contento. Entonces ahí hay algo que me parece también que habla de una matriz colonialista profunda también, ¿no? En esto de cómo amar al otro, cómo transformar al otro. Sí, ahí después nos peleamos un rato, pero yo creo que ahí la variable de lo simbólico es importante. O sea, yo creo que acá es importante en las interpretaciones arquetípicas ver cómo estos patrones, sobre todo, justamente son simbólicos en el mejor sentido de la palabra, o sea, en el sentido de que admiten diversidad de contenidos en esa ecuación. Si el contenido solamente es literal, el símbolo pierde su capacidad de símbolo. Entonces, es cierto. Puede ser una bestia, puede ser un africano, puede ser puede ser un tipo que vive en la calle, puede ser. Es que justamente el otro, ¿no? Exacto. El otro que la pregunta ahí es. El otro es otro. Justamente si en el otro, en ese traer al otro más acá, justamente a mí me queda la duda ahí de si estos arquetipos son efectivamente reinterpretables o definitivamente hoy tenemos que desecharlos y decir, mira, estas lecturas acá hoy a mí no me sirven, no me No los podemos desechar porque son la base de nuestra cultura, de nuestro lenguaje. No los podemos. Ojalá pudiéramos. Y es la película de Rubén. Exactamente, estamos como. No podemos desecharlos porque además tienen que ver. A mí me parece como una falacia pensar. Es como la gente que dice, no hay que enseñar más la Biblia. Bueno, pero entonces, ¿cómo enseñamos la base de la cultura? ¿No? Porque cuando yo puedo estar en desacuerdo con esa base, en desacuerdo con esa cultura, pero negar la cultura no puede ser el camino. Exacto. No sé, porque es como negar el lenguaje, ¿no? Esa es la opinión. Bien, a ver, en esto de la lectura que yo les decía hoy, a mí yo identifico 3 momentos en la película, ¿no? O sea, hay un momento, para mí el inicio de la película hay un dominio de esta idea, hay un dominio del arte, diría yo, notable. En el momento de arranca la película, y es cierto que cuando arranca, coincido con Soledad, ahora cuando lo decía, yo me había quedado atrás, pero arranca y uno al principio tiene como esa cosa de ver estos cuerpos en pantalla y decir, bueno. Y la relación, ¿no?, del cuerpo y la cámara. Exacto. Eso es lo que duele, ¿no? Porque la relación de la cámara y el cuerpo filmado siempre es una relación de poder. Es decir, ¿quién está filmando? ¿Quién puede generar imagen? ¿Quién tiene la cámara, además? Que es una herramienta cara, ¿no? ¿Quién tiene la cámara? ¿Quién tiene el montaje? ¿Quién tiene, ¿no? ¿Quién tiene el poder de armar el discurso ahí? Entonces, esa es una relación de puesta en escena donde hay 3, ¿no? Está la persona filmada, la persona que filma y quien mira, que somos nosotros el espectador. En ese triángulo se arma un poder que se ejerce de diferentes maneras y para mí es eso lo incómodo también, ¿no? Lo incómodo es estar frente a ese ejercicio de poder y vos te parás ahí y decir, bueno, a ver cómo funca esto, ¿no? ¿Cómo funca ese ejercicio? ¿No? A ver, y en esa primera parte, yo rescaté algunas citas acá, ¿no? O sea, en plan de ver cómo están representados algunos de estos arquetipos, ¿no? Dice Cristina en un momento, en clave de complementariedad, ¿no? Cuando estamos separados sufrimos, los dos. Y eso que llevamos pocos meses, dice ella, para sentir lo que uno siente. Esta es la idea del amor complementario. Esto de que cuando no estoy con él, yo sufro. No me hallo, no estoy entero de alguna manera, ¿no? En la misma clave del amor complementario, dice Rubén, ella podría estar perfectamente en un apartamento en un segundo piso tranquila, pero no, se vino conmigo, porque de alguna forma es conmigo con quien tiene que estar. Mi futuro es con ella, dice él acá, también mirándose él ahora en clave de complementariedad.
Y ahora en clave de domesticación, el otro arquetipo, ¿no? Esta frase a mí me parece maravillosa, que es la primera frase de Jonathan, además en el documental. Que Jonathan es Marcelo, que después María de hecho dice sobre el final de la película, él en realidad es Marcelo, si quería decir Marcelo, porque tenemos dos Jonathan, así no confundo, ¿no? Dice Marcelo, a mí me dijeron, en vez de andar con tanto guanaco por ahí que te anda en el costado, que no te sirve para nada, tenés que enganchar con una compañera, dice, ¿no? En este plan de ella te va a hacer bien frente a los otros que te hacen mal, ¿no? Y ella dice, y después dice, y ahora estamos así, pienso por ella y ella piensa por mí, en esto de la domesticación y el encauce que va como para ambos lados, ¿no? Y después Vanessa, un poquito más adelante en la película, dice, yo le dije que para mí así no da, que así no estuviera, dice él. Y entonces ahí se enderezó, se empezó a arreglar, se empezó a afeitar y ahí sí estuvimos juntos, ¿no? De vuelta el arquetipo acá funcionando en clave de domesticación para esto. Pero yo creo que la gran virtud de la película es que el momento de la luna de miel con el arquetipo dura poco. Dura la primera ronda de entrevistas y después de la primera ronda de entrevistas, e incluso en la primera ronda de entrevistas, uno ya empieza a ver que el arquetipo va a chocar, ¿no? Y en toda la mitad del segundo acto, uno lo ve como empezar a tambalearse, ¿no? Jonathan y Vanessa discuten por las drogas, hay tensión, hay conflicto, él me grita todo el tiempo, acá ya parece que aquello de la domesticación ya no funciona tanto, entonces es como que él se está yendo de los carriles, ella se le está yendo de los carriles a él, no hay, digamos, consonancia ahí. Fabián y Cristina pierden a su hija, no la pueden ver, se enfrentan a esto de si son los dos nuevamente juntos, si se complementan o no se complementan, el dilema de la hija que evidentemente no pueden sostenerla con ellos y que de alguna manera les es arrebatada. Después María se va y Marcelo queda perdido. Marcelo dice, he perdido la brújula desde que no estoy con ella, dice él en la mitad de la película. Y obviamente el momento, si se quiere, en donde uno ve claramente tambalear el relato es en la que antes lo hablábamos, para mí, una de las historias más impactantes, es la historia de Robert y Paola, cuando aparecen las drogas, aparece la violencia y es como recién decía vos, Guzmán, el regreso de la bestia dormida que no puede y de alguna manera también como el fracaso del amor sanador ahí, tanto de una parte como de la otra. Sí. Intervención. A mí lo que me parece también interesante en esto que vos traes, y de leerlo así, es ver cómo los arquetipos de amor que las personas manejan y que la cultura les ofrece, ¿no? Les quedan espantosamente cortos para entender lo que les pasa. O sea, el problema es que el lenguaje no les ofrece nada para entender lo que les pasa. Les sigue ofreciendo un arquetipo antiguo que no les sirve para poder narrarse. Eso es lo que queda en evidencia, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo me narro? ¿Cómo narro este amor en la calle? Lo narro en términos de, bueno, lo mismo como narraría un amor burgués, ¿no? Quiero decir, en la cuestión de la complementariedad, en la cuestión de la transformación. Pero lo que realmente les pasa no tiene palabras. Lo que a ellos les está pasando, el amor que sí están viviendo, si hablamos de amor como vínculo, ese vínculo que los une, no tienen cómo narrarlo, no tienen cultura que los apoye, esos cuerpos no tienen cómo narrar lo que les pasa. Tienen solo los arquetipos que los dejan tirados. Uy, lo dejan tirados. Y ahí, en este documento de soledad, sí, sumaste, sí, ya vamos. No, creo que hay un momento en el cual, cuando en el último segmento de toda la película, como que están juntos de nuevo, no sé qué, y tienen como que inventar una especie de excusa que haga encajar de alguna manera, como bueno, nos perdonamos, es como el amor, como volver a tratar, pero ya no. ¿Cómo narrarse? Exacto. Tienen cómo narrarse, y eso es desesperante, es terrible, eso es lo más terrible para mí. A ver, Son gente que se vincula
desde una idea que no se condice con lo que les pasa y no encuentran. Ahí hay una ruptura profunda del lenguaje. Es eso, o sea, creo que esto del arquetipo les queda corto, les resulta de estilo corto. Es como que lo que termina sucediendo, creo yo, es, por hacer una analogía sencilla, y si el arquetipo es el vaso, ¿no? Es tanto el desborde de la experiencia que el vaso empieza en un momento a no poder contenerlo. Entonces el vaso se empieza a desbordar, y vemos a los protagonistas de este documental en la crisis del desborde del vaso y de no sé qué hacer con todo esto que se me desborda. No tienen signo para pensarse, no tienen signo para ponerle palabras al tipo de vínculo que tienen. Entonces, porque el amor que ellos conocen como idea no se condice con el vínculo que tienen, y no tienen palabras para nombrarse. Y ahí hay, me parece, un camino a la violencia, porque ese es el camino, me parece, discriminatorio del lenguaje. Es decir, cuando uno dice, ¿qué supone estar fuera del lenguaje? Eso supone que los arquetipos no te alcanzan para narrarte, que las palabras no entienden lo que pasa, como dice el poema, ¿no? Las palabras no entienden lo que les pasa a eso. Así como no lo entendemos nosotros, qué palabras tienen esos vínculos que pueden representar cómo se dice un amor en la calle, una maternidad en la calle. ¿Cómo es ser una madre en la calle, estar embarazada en la calle, que te quiten a tu hija? ¿Cómo es ese amor? ¿Cómo podemos pensar? Es difícil denunciar la pregunta, no va a ser difícil denunciar lo que no. Eso es lo que queda muy en evidencia. Y eso es lo valioso también, ¿no? Tal cual, completamente igual. Eso es lo valioso, me parece. Es decir, vos ves operar cómo el lenguaje está tirado, cómo no pueden hablar del vínculo que tienen más que en esos términos, que por supuesto uno ve que les quedan cortos. Hay un momento que en otra de las historias que Vanessa y Jonathan, y él, y todo ese tema de una violencia que parece muy extrema, hay incluso más, ¿no? Pero que no está, que él, y la estrategia que utiliza es el humor como forma de decir algo, de buscar una vuelta, es el humor y reírse, y digo, es también como la forma que él encuentra de poder encarrilar esa situación que parece tan extrema como por decirla de alguna manera. Uno valora la neurosis, dice, bueno, ¿qué es la neurosis? Estar enfermo de palabras, ¿no? De alguna manera, estar enfermo de palabras y tener una sobreabundancia de palabras. Pero lo que vemos es cuando esas palabras no están, ¿qué pasa al revés? ¿No? ¿Qué pasa cuando vos no tenés acceso a esa neurosis? Porque no tenés acceso a las palabras que nombren lo que sucede. Entonces, creo que ahí también hay una idea acerca de la locura, ¿no? Que me parece que es interesante. Decir, bueno, ¿qué pasa con estas personas? Que además se habla de salud mental. ¿Qué es la salud mental? Bueno, también hay que poder tener palabras. Si la palabra no es amor, si la palabra amor me queda chica, ¿cómo nombramos los vínculos? ¿No? ¿Cómo construimos palabras? Y me parece que también tiene que ver con a lo que estamos asistiendo en términos de saqueo de las palabras, ¿no? En un momento en el que el cine es muy importante y todo lo que sea, pero tenemos un saqueo constante del lenguaje común y de entendernos con nuestros hijos, de entendernos con los adolescentes, de poder nombrar las cosas y entendernos, ¿no? Quiero decir, estamos en una crisis del lenguaje. Hay una cosa en ese sentido. El otro día hice una entrevista con Ana India en el sí. Y el tipo me dijo una cosa que me pareció muy interesante, que es que Miguel. Sí, que él es argentino. Sí. Me decía que una cosa que le llama la atención es que la fluidez que tienen al hablar y que tienen cierta... y que hablan de igual a igual, utilizan el lenguaje de igual a igual conmigo, y que según la percepción de él, eso en Argentina, no sé, pero eso él lo ve como una singularidad local, de que ellos pudieran, y tienen un uso del lenguaje, hay algunos que tienen más de 10 años de pasado hacia arriba, y igual se expresan, claro, digamos, pero tienen una fluidez y una claridad, y a veces un uso poético del lenguaje. Que Jonathan dice, como es al final dice, a mí me llamó bien la atención en el momento, como es cárcel o cementerio, y eso de verdad es su situación real, es eso lo que está, sí. Y en el momento que sale esa expresión tan poética. Sí. Ahí está el libro que salió de César González, el escritor villero, compañero argentino, gran escritor, que él estuvo en la cárcel muchos años y él defiende mucho el lenguaje canero, ¿no? Y lo que dice es,
los pibes dentro de la cárcel, la gente dentro de la cárcel se transforma en poeta, porque necesita mucho de las palabras y el lenguaje es lo único que tiene. La única arma que tiene para pelear con los demás, ¿no? Es el lenguaje. Entonces hay un desarrollo del lenguaje también. Lo que pasa es que, claro, también en Argentina las brechas son mucho más amplias y también hay otras realidades de mezcla cultural, ¿no? Y de volumen. Y de volumen, ¿no? Y de lenguas. Pero me parece que es interesante eso que dice Miguel, ¿no? Esto de, bueno... Es que ahí sobre el final de la película... Claro, sobre el final de la película yo creo que esto que estaba comentando recién es súper... La palabra es evidente, pero en el mejor sentido de la palabra, porque uno lo termina viendo, o sea, lo ves, ¿no? Porque justamente al final de la película es como que la vida se lleva puesto al arte, pero fuerte, ¿no? O sea, es como que ya no queda nada, y justamente al no quedar nada, vemos a estos protagonistas pelear con el vacío lingüístico para poder explicar lo que está pasando. O sea, creo que yo traigo una frase acá al final, digamos, Cristina dice, la bebé está bien, pero yo estoy que no puedo más. O sea, efectivamente, en un ataque de abstinencia brutal, ¿no? Jonathan no puede entender la traición de Vanessa, no la puede entender, ni siquiera la puede poner en palabras, no menciona la palabra traición, ¿no? Y él dice, yo no puedo hacer nada porque a gatas puedo hacer algo por mí, dice él. Y yo creo que la última entrevista con Rubén y Paola, ahí es claro, sobre todo en el momento en el que ella habla fuera de plano y lo vemos a él tratar de conciliar esa idea que él se acaba... O sea, ahí ves el choque brutal entre la idea de que él se armó, de que ahora hay perdón y de que ese perdón está encauzado y de que ahora vuelve al relato amoroso arquetípico y tal, y cuando ella fuera de plano dice, bueno, no, mirá que no, mirá que esto, vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, una escoba, que estaba viendo, ¿no? Al final, ¿qué es lo que hace ella al final? Me acuerdo, cuando vos abrís al plano general, él está con el H, están afuera. Pero que es un palo, pero y ahí y ves ahí en ese diálogo entre ella que está tratando de explicarle y lo ves a él y lo ves a él siendo sacado del relato en el que se estaba encauzando comodísimo, ¿no? Y ella dice, no, mirá que estás viviendo otra historia que no sabemos ni siquiera cuál es, ¿no? Y queda por fuera. Y ahí entonces yo creo que en esto un poco voy un pelo hacia donde estaba Soledad recién hace un rato, esto de que estos arquetipos empiezan también a ser un espacio, creo yo, como de negociación entre la experiencia propia y esta herencia que me trae la cultura, en donde efectivamente el sujeto queda como en ese lugar en donde decir, bueno, yo tengo que poder negociar con este recipiente, con este vaso, con esta cosa, a ver cómo termina de darle lugar a lo que a mí me está pasando. Hay una cosa que creo que va un paso más en eso, en este mismo sentido, que en la última yo le pregunto a Jonathan, ¿y qué te dijo Vanessa cuando lo encontraste en esa situación? Y me dice, nada, ¿podés creer? Nada. O sea, él mismo viendo que ella no le dice nada, como que, no sé, digo, no sabe qué decir. No sabe. Lo que pasa es que ahí también hay otro arquetipo de que el amor es algo bueno, ¿no? Que es esto de que si amo soy mejor, si amo, el amor me hace bien. Me hace mejor. El amor me hace mejor. Hola, ¿no? Ahí hay un problema. Yo también, como feminista, no puedo dejar de ver una mujer que recibe de nuevo a su agresor, ¿no? Que de nuevo recibe a su agresor, que de nuevo se expone a una situación de violencia que había narrado como me terminó dando patadas en el piso. O sea, eso es lo que... El casco de la moto. El casco de la moto me había dado, ¿no? Entonces, me parece a mí que ahí también es de vuelta esta pregunta. Por eso es una película impresionantemente compleja, porque nos enfrenta a todas esas ideas y nos pregunta, y esa pregunta yo también la traigo,
¿qué hacemos? ¿Por qué cultura peleamos? Quiere decir, ¿cómo nos volvemos a nombrar? ¿Cómo construimos palabra común arriba de estos arquetipos y sin negarlos? Esto es lo que digo, ¿no? Como porque los arquetipos de alguna manera son los que arman los vínculos. Después no alcanzan, los arquetipos nos hacen mierda. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo narramos? ¿Cómo armamos palabras que narren de otra manera? ¿Cómo armamos otros arquetipos nuevos? Que creo que es el problema, me parece que estamos teniendo en términos de podernos pensar como sociedad, como comunidad, adentro de la misma cosa, ¿no? Porque si perdemos las palabras, si perdemos la cultura, bueno, lo que hacemos es fragmentar, ¿no? Seguimos fragmentando porque perdemos los arquetipos que de alguna manera nos aunaron y nos construyen como cultura. Ahora, ¿qué hacemos cuando esos arquetipos no nos alcanzan? ¿Los obligamos? ¿Los domesticamos? ¿Laburamos sobre el romance de que lo lindo es estar enamorado y que te den con el casco de la moto? ¿Qué ponemos adelante? ¿La vida en términos materiales, concretos, de salud, biológicos? ¿O ponemos arriba la cultura? Que, ¿no? Esto de ser, la idea de que por amar me voy a sentir mejor. O amar, porque por un lado uno dice, sí es cierto, hay otro ahí, está sola en la calle la piba, mejor que esté con otro, hay algo de eso también. Pero a la vez después esta persona le termina dando con un casco en la cabeza. Entonces, me parece como muy abrumador el abismo de la pregunta, ¿viste? Como que la película abre eso, abre como es, pero que no sea cómo hacer que esa pregunta no nos lleve a la inmovilidad y al yo, ¿no? Como también volvemos, es un problema comunitario. Eso me parece un problema. Claro, en ese sentido, yendo al otro tema, al de la polémica. No sé, expliquen cuál es la polémica, porque yo no sé cuál es la polémica. No, pero ahora ya estamos hablando de que está no, de que hay una escena de la que he charlado en estos términos de polémica, es la escena de la última de Cristina, cuando está. Ella ya está, él está preso y ella ya está en las últimas. No, esa escena para mí es la más difícil de la película. Y era más heavy. Pero yo, cuando estaba haciendo los cortes, le pasé toda una editora amiga, que es muy buena, sabe mucho de eso. Entonces, el tema principal era esa escena que yo me decía que lo recortara porque lo que apareciera era muy duro, ¿no? Estaba muy expuesto. Bueno, perdón, ¿cuál era la escena? Es una escena sobre Cristina. Sí, la penúltima. Cuando aparece Cristina sola, digamos que aparece embarazada al comienzo y después aparece sola porque él termina preso. Porque perdió la bebé. Cuando aparece que está. Cuando robó los pañales. Sí, cuando robó los pañales. Bueno, ¿saben qué? Hablando del otro de la palabra, esa escena en la realidad termina, eso, bueno, en ese momento está con mucha pasta base de sol, les quema mucho acá, termina con que ella no puede hablar, se queda así y sale del cuadro, o sea, la escena esa efectivamente en la realidad termina con ella saliendo del cuadro porque no puede hablar y no puede respirar. Que igual es el sentido del lenguaje cuando se pierde, ¿no? Sí, la capacidad de decir algo. Sí, totalmente. En algún momento no puedo hablar más. Además está literal, sí. Y lo último, después hablamos un poquito después, pero ya después digo, ¿Y qué pasó con esa escena? Bueno, y entonces, y me dice esta amiga, bueno, esa escena hay que cortarla porque queda. Y entonces yo le digo, pero yo no puedo cortar una escena porque ella me dice, porque es muy duro, que yo, efectivamente, es muy duro, pero yo no puedo cortar, no puedo sacar lo que a mí no me gusta, lo que a mí no me parece que está bien y no me parece que está bien, y ella me dice, pero te van a matar con esa escena. Y yo le digo, a mí digo, o sea, no voy a cortar cosas porque. ¿Qué te va a matar? ¿Cuál es la fantasía? O sea, ¿cuál es el super yo? Si entras en las redes, te voy a preguntar algo sobre ese tema de la polémica. La polémica en torno a eso es muy antigua y en parte ha sido superada, lo que pasa es que siempre vuelve. Y es la de la utilización del desamparo a efectos, digamos, Pero acá el compañero se va a enriquecer con la película, ¿no? Sí, ¿cuál es está claro, pero eso es lo que crea la polémica. Y la polémica Bueno, es ojalá que sí. histórica, esa polémica es histórica y apareció en la fotografía en relación con la fotografía documental y con la documentación justamente del desamparo y de la pobreza. A
al que los tocó fue, por ejemplo, a Sebastián Salgado, mucho más recientemente, aunque hubieron otros. Por cierto, Salgado dijo en muchas entrevistas que se había enfermado a través de documentar la miseria y la situación de alguna tribu en el África, y bueno, y también la violencia, obviamente, que hubo un tiempo que dejó la fotografía a partir de eso. Ahí te haría una pregunta a vos, ¿cómo te...? ¿No? Pero es una polémica que está superada, porque en realidad lo que se cuestiona es la manipulación de las imágenes. En este caso eso no está, hay una apertura, es verdad que hay un encuadre, hay un poder, el tema es cómo se utiliza el poder. Es decir, hay una apertura y le da la palabra y le da el silencio, y le da la posibilidad de expresar el dolor. En ese sentido se vuelven interlocutores. De hecho, los propios protagonistas en muchos casos se ven interesados en explayarse, digamos, ¿no? Y en ese sentido, si bien pierden la palabra, son interlocutores. Y hay cosas que dicen con las palabras y con el cuerpo. Sí. Arrancar quizás por el comienzo, o volver al comienzo, cuando hablábamos del cine como un espacio de discurso público, ¿no? Y si el cine es un aporte al discurso público, ¿qué tipo de aporte es el que trae el cine al discurso público, y por qué efectivamente, ¿no?, deberíamos de valorarlo, validarlo como herramienta de discurso público, cuando ya tenemos discurso público, entonces la gente puede seguir a hablar? O sea, entonces, ¿cuál es el lugar que tiene el cine diferencial en ese espacio de discurso público? Yo creo que uno de los valores, obviamente no voy a agotarlos todos, pero yo creo que hay uno que es bien interesante, y es como de hacer aparecer voces que de otra manera no están en el discurso público. Porque en esto, y esto viene en clave de filosofía política, ¿no? O sea, el espacio público es espacio donde los ciudadanos tenemos capacidad de expresarnos y debatir nuestras ideas. Por eso esto que yo hoy decía, bienvenida a la polémica es sana. Hoy, frente a la malavida idea de que la polémica es tóxica, la polémica es sana si los individuos saben qué hacer con ella, ¿no? Pero, a ver, cuando esta idea fundacional de la democracia liberal aparece, ¿no? O sea, va a pasar mucho tiempo hasta que aparezcan pensadores que vengan a decir, sí, a ver, todo bien, pero para poder expresarse con libertad y en equidad de condiciones, las personas tienen que poder acceder al espacio público en equidad de condiciones. Porque si no, es muy fácil que la gente se exprese, y el que sabe hablar más y el que sabe hablar mejor va a ganar siempre la pulseada, al que no sabe hablar más y el que no sabe hablar mejor. Pero eso es lo que estamos viviendo, y eso Bueno, es la película, ¿no? Pero es el acceso al lenguaje. ¿Qué pasa cuando yo no tengo el acceso al lenguaje? Una de las cosas que me parece muy valiosa de este tipo de vehículos es que pueden, de alguna manera, traer voces que de otra forma no formarían parte del devenir de ese discurso público, que de última está como sacándolo para el costado, efectivamente. Y ahora ya también, ¿no? Y en este acto, digamos, de construcción del discurso cinematográfico, del documentalista, en este caso tuyo, ¿no?, vos lo que haces es decir, no, miren, no es lo que decimos sobre esta gente que le pasan estas cosas, es lo que esta gente dice sobre lo que les está pasando. Tomen, mírenlo. No dice. Exacto, ¿no? Y lo que no pueden decir. Es lo que la gente no dice. No puede. No puede. Ese es el tema. Mirá, toma, lo traigo y lo pongo acá, ¿no? La gente no puede decir lo que le pasa porque no tiene cómo. Entonces, ¿cómo habla ese espacio, esa voz en el espacio público? Si no tiene palabra. Ese es el problema, ¿no? Como eso es lo que evidencia la película, lo que es tan incómodo, lo que es incómodo siempre, ¿no? Por algo están apareciendo, además, me parece, estas películas, no solo la tuya, también la de Jorge Fierro, ¿no? Un poco la de Sofía Betarte, también, ¿no? Que dan cuenta de las fracturas del lenguaje, porque estamos en este momento en el cual no hay espacio público posible, porque no hay lenguaje común posible, porque esta gente no puede nombrar lo que le pasa, no tiene forma de hacerlo. No tiene, el cuerpo no alcanza, la palabra no alcanza.
Entonces, frente a esa descomposición, que además es inevitable pensar a qué es funcional, ¿no? Porque ¿qué aparece ahí? La violencia sobre el propio cuerpo. Si no aparece la palabra, aparece la droga, ¿no? Aparece la violencia, porque no aparece otra manera de canalizar lo que te pasa porque no tenés herramienta. Entonces, a mí me parece que en un momento, quiero decir, también da para pensar qué pasa esto, ¿no? Como frente a la utopía de la red social, donde todo el mundo habla, ¿no? Donde todo el mundo puede expresarse, lo que nos trae este espejo es decir, bueno, ¿qué pasa cuando la gente no conoce el lenguaje común, cuando queda fuera del lenguaje? Entonces, eso es para mí muy removedor, ¿no? Porque uno siente además cuando habla con estas personas en la calle, ¿no? Por ejemplo, ahora que tuvimos un invierno tan duro y que muchos de nosotros, quiero pensar que nos acercamos a personas que están en la calle a decirles, loco, ¿dónde vas a dormir hoy? ¿No? Va a ser un refugio, ¿no? Como por suerte todavía la sociedad uruguaya o muchas de las partes tiene la posibilidad y la capacidad de decir, loco, de esa solidaridad hay un refugio abierto, querés que te lleve, ¿dónde vas a dormir? ¿No? Lo que responde estas personas también da cuenta en la experiencia concreta de hablar con la gente que vive en la calle, para todos nosotros, hay una falencia, una brecha ahí, que es como sensible, uno la siente en el cuerpo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, me parece que evidenciar eso es como la película evidencia eso. Ahora yo quisiera pensar que podemos representar, encontrar maneras de representar propuestas alrededor de eso, que es lo que nos está faltando. Es decir, ¿cómo hacemos para pararnos frente a esto? ¿No? Que tal vez no es la tarea del documentalista. Por eso a mí me parece que esto que vos traías de Sebastián Salgado, bueno, si hay una figura ambigua en la historia del arte, es la de Sebastián Salgado, ¿no? Esta cosa de, no dice, ahora cuando murió, que si hay algo que tenemos que agradecerle como seres humanos a Sebastián Salgado, es la evidencia de un montón de cosas. Después, tratar de remitir eso al yo de la persona y a su propio beneficio, también es una manera maniquea de pensar, me parece, en esto de la polémica, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hago con el pobre? ¿Lo muestro o no lo muestro? ¿No? ¿Cómo hago? Bueno, no lo muestro porque entonces me protejo. ¿Y entonces qué? Quiero decir, o me expongo a la acusación de que me estoy... Y ahí me parece también esta cosa de hacer el ejercicio largo, de poner palabras a qué sería ese beneficio. Porque la gente dice, bueno, un documentalista uruguayo, una cosa si vos me decís, como, no sé, como pasó ahora con El Eternauta, y no me maten por lo que voy a decir, pero es muy impresionante, que sea Netflix, ¿no? O que no fue Netflix, fue Amazon, no. Netflix, la que produce el material intelectual de un desaparecido, ¿no? Y versiona, lo mismo que están... O sea, de alguna manera Hollywood, estamos en un momento en el que Hollywood está haciendo con América Latina lo que hizo siempre, ¿no? Lo que hizo con Europa, es decir, chupar las posibilidades creativas, ponerles dinero y producirlas para hacer dinero, como Cien Años de Soledad. Entonces, ¿qué vemos? Vemos a García Márquez siendo producido ¿no? por Netflix y vendido por Netflix. La que quería hacerlo era Lucrecia Martel, estaba loca por hacerle... No, en esta lado, sí, pero Lucrecia lo que pasa es que Lucrecia tenía otro tipo de proyecto. Claro, pero Lucrecia dijo, no, con Netflix yo no voy a versionar a Westergel con Netflix. Quiero decir, ¿no? Porque lo que estamos asistiendo, y repito esto porque me parece importante, es como todos los clásicos, como bueno, El Eternauta, Cien Años de Soledad, ahora que va a venir Rulfo, vino también, Pedro Páramo. Vienen los yanquis y hacen ponen plata y hacen Pedro Páramo. Y a nadie se le mueve un pelo. Entonces a mí me parece que esto del beneficio, de entender qué es el beneficio, también tiene que estar sujeto a polémica y no podemos ponernos en lugar de maniqueo de decir, bueno, ¿de cuál es el poder? Está bien, ¿es un ejercicio de poder? Es. Vos estás haciendo una película, sí, ponele que viajás a un par de... Incluso te digo, vas a San Sebastián. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? ¿Cuál es, quiero decir, el nivel de daño que se pone en la idea de que el artista está tomando ventaja? ¿Qué ventaja? Eso es, me parece que, ¿se entiende lo que digo? Como, ¿cuál es la ventaja? Porque si vos me decís, vino Netflix, como pasó con no sé, los sobrinos de Westergel, porque las hijas están todas muertas, y les pusieron plata, y vos decís, bueno, ¿no? Ahí hay algo que se entiende como beneficio. Pero si vos haces una película independiente, un documental en Uruguay, lo pasás en Sala B, ¿cuál es el beneficio, loco? Eso es lo que yo, no sé, me parece una pregunta que es válida. Me parece una pregunta que alimenta la polémica y que yo creo que hay que hacérsela también, ¿viste? Porque
Está bien, yo puedo tener mi diferencia filosófica con tu película, pero pensar en términos de que vos te vas a beneficiar por poner una piba, o sea, es decir, no sé, me parece un poco extraño a mí eso. Sí. Conociendo los medios culturales en que lo manejamos en este país. Ayer tuvimos un Q&A. Ayer fue la polémica. Sí, yo hasta ahora no digo. Ayer fue el vídeo del Cinemateco. Ah, bueno, gracias. Y lo que vos te acabas de decir, hicimos eso, una de las primeras, había dos personas que habían estado en situación de calle, hicieron un par de comentarios, que la verdad, aunque hablaban del tema del lenguaje, maravilloso, fue lo que aportaron esos chiquilines, y después apareció ese tema de la gente, ¿cuánto les pagaste por estar aquí en eso? O sea, porque se generó. No, y firmaron sesión de derecho. Bien. Sí, y les pagaron con la firma de sesión de derecho, una cosa como. ¿Y le pagaron? No, o sea, una firma de sesión de derecho, todo eso aparece en cámara. Y cuando uno no se yo le digo cualquier otra persona. incluso ayer salíamos y hablábamos, íbamos en el auto de nuestro privilegio, y decíamos, y Natalia Oreiro la obligan a firmar un NDA, ¿no? O sea, esa parte no es a través Es igual que cualquier otra persona que aparece en cámara tiene que firmar, porque si no, No puede aparecer. ¿Y cuántas películas se han hecho? Gente ha firmado y no le han pagado. O sea, Pero me parece que ese tipo de discusiones también centran. Estamos en un momento de la ferocidad del yo, ¿no? Todo es yo para mí. Ya vio usted que decir, ¿no? Yo para mí, yo. Entonces hay algo que, si yo lo pongo, la discusión la pongo sobre la persona, miro para otro lado de la película, ¿no? O sea, si yo, la discusión autoral, el problema que tiene hablarse sobre si Sebastián Salgado fue abusador o no, es, ¿estás mirando a los indígenas que están ahí frente a cámara? ¿O estás hablando de Sebastián Salgado? Siempre va a haber gente que mire para otro lado, eso no se puede concretizar. Pero quiero decir, si yo centro el problema artístico, lo centro en la autoridad, no me pierdo de alguien. El beneficio, el supuesto beneficio es justamente seguir hablando de eso y que la personalidad de él y de todo el equipo, o sea, que seamos 4 hablando de eso y que ellos sigan moviendo, cenando y pasando así, no pasa nada. O sea, la relación de poder sigue siendo Es interesante, ¿no? Es la misma relación de poder, ellos están allá abajo y nosotros estamos hablando de arte y de cine. O sea, y el cine no cambia absolutamente nada. Estamos en la sala B, en la sala A o en la sala que sea. Pero sí, no pasa nada. Seguimos intelectuales haciendo la historieta y hablando de... En parte que tenga beneficios, ojalá si puede seguir haciendo películas y diluyendo cosas y acaparando lugares de poder que de otro lado, con otros presupuestos, otro dinero, no. Hay que ir ganando terreno. Tengo la discusión sobre escuchame, la parte económica y monetaria, lo que hace el cine, pará. Digo, uno de la batalla de los del pueblo no tiene por qué ser estúpido. Yo creo que aparte hay un tema importante con la película y es que es una película obviamente hablaron un montón y es una película muy arriesgada y más en el contexto uruguayo, cultural uruguayo, donde se hace una película sobre gente invisibilizada. Justamente la idea, ojalá puedas hacer plata, no digo, lamentablemente. Pero sí, pero ese no es el problema. El problema es decir, el problema no, es decir, yo lo pienso es que esa película sea vista por la mayor cantidad de gente posible. Es decir, esto que estaban hablando de que no tiene, digo, que no hay un lenguaje, que no hay la posibilidad de que ellos se puedan autodescribir y autopensarse de lo que pasa. Y nosotros que veamos esa situación, no como el tipo que nos rompe la pelota que está durmiendo al lado de nuestra casa, y que veamos seres reales, justamente el plantear el tema del amor, ¿no? En estos seres marginales y que nosotros lo vemos generalmente como algo que molesta, digo, que pueda llegar a ser visto por la mayor cantidad de gente posible, me parece que es el gran mérito y es la gran idea de que pueda pasar eso en la película. Digo, una de las cuestiones es justamente, cuando lo pensamos ahora, hace poco de la elección de un catálogo, es que esta película trate de verse en televisión, que se vea en todos los ámbitos posibles, porque aparte tenemos nosotros, desde este lugar, la obligación de tratar de generar no solo políticas públicas y sociales, sino también
de repensarnos, como estamos hablando de esto, en estos seres, ¿no? Ahí creo que en esto hay dos cosas que hace esta película en ese sentido que a mí me parecen muy valiosas, sobre todo en cómo le pega a determinados, si querés, ya estos ni siquiera son arquetipos, son como entre prejuicios y ideas malavidas acerca de digamos, las personas en condición de calle, ¿no? Creo que el primero es el lugar que ocupa la droga en las personas en condición de calle. Yo creo que esto le pega en el medio de la frente a el estereotipo de la gente que está en condición de calle se droga porque quiere. La gente que está en condición de calle se droga porque justamente pasa, creo que estuve recopilando, entre ayer y hoy estuve recopilando citas, pero hay una que pasa porque si no me drogo me mato, ¿no? O sea, es como, está como en ese lugar, pues, entonces si alguien lo dice así explícitamente, pero si no, casi ahí, ¿no? Ahí.